Llevo 30 años haciendo software y hace unos meses sentí que había cambiado todo y que tenía que volver a aprenderlo de nuevo. Soy Edu Ferro, Head of Engineering y Data en Clarity AI, y llevo como unas 25 o 35 personas. Entonces, desde los últimos 2 años o una cosa así, la verdad es que lo que es programar, lo que es estar metido en el barro haciendo cosas, pues era completamente imposible, ¿no? Mi capacidad real era ninguna. Y desde luego, en el 2025, algo cambió sustancialmente. De repente, no solo podía empezar a hacer cosas, sino que podía hacer muchas más, con mucha más ambición y, además, al mismo tiempo, seguir liderando esas 35 personas. Entonces, llegué a la conclusión, ¿no?, de que nada iba a volver a ser lo que era, y tuve ese momento wow, ¿no?, que nos ha llegado a cada uno en distintos momentos. Un pequeño disclaimer, porque la verdad es que soy bastante flipado, ¿vale? Entonces, no todo el mundo tiene por qué haber tenido ya ese efecto, pero lo tendremos porque todo ha cambiado. Entonces, quiero que escuchéis un poco esta pequeña charla con ese filtro puesto, ¿vale? De que soy un flipado y que estoy disfrutando como un puerco en una charca, ¿vale? Entonces, creo que es, por un lado, la mayor oportunidad que estamos teniendo de reinventar la profesión para que sea como nosotros queremos que sea, y os voy a intentar explicar un poco el porqué. Carlota Pérez estuvo estudiando las distintas revoluciones tecnológicas y al final lo que vio es que hubo un patrón, ¿no? Estudió pues, la máquina a vapor, el acero, la producción en masa, y lo que estuvo viendo es que entra una tecnología, hay muchísimo ruido, hype, cosas que van cambiando, que hay burbuja a veces también, hasta que al final, después de un pequeño frenesí, llega un punto de inflexión y a partir de ahí hay un tiempo de deployment. Y lo que yo quiero transmitir aquí es que la IA, en este caso, juega en esta división, ¿vale? Es un cambio de era, es una revolución. Es del calibre de cuando empezaron las fábricas, cuando la gente se movió del campo a las ciudades. O sea, no es blockchain o realidad virtual, que son tecnologías que siguen creciendo y pero que parecía que lo iban a cambiar todo, pero no han tenido ese efecto. Eso no creo que es lo que nos sucede con la IA y creo que eso va a ser bastante más importante. Entonces, es un cambio de era y es el cambio en el que tenemos una situación incómoda, porque cuando cambia una era, realmente todas las profesiones se van a tener que, diría adaptar, pero en realidad lo que quiero transmitir es que se van a tener que reinventar completamente. No las vamos a retocar, ¿no? Es un cambio muchísimo más fuerte. Y una vez que estamos en esta revolución, hay una pregunta, ¿no? La pregunta es, en realidad esta es para vosotros, ¿vale? ¿Quién queremos, sabiendo que vamos a tener que reinventar la profesión, quién queremos que la reinvente? ¿Queremos que sean las grandes consultoras, la gente que medía la productividad en líneas de código, que ya han demostrado que no entendían qué es hacer software ni cuál es su naturaleza? ¿Vale? Esa es la opción A. Pero en realidad tenemos una opción B, que es que lo hagamos nosotros, que lo haga la comunidad. La comunidad que en realidad lleva obsesionada por hacer las cosas mejor cada vez y por entender cómo es realmente el software. Entonces, no lo sé vosotros. El tema es que si nos quedamos parados y no hacemos nada, lo van a reinventar los primeros. Y a mí, desde luego, no me va a gustar el resultado, ¿no? Si gente con esa mentalidad que no entiende cómo es el software, realmente imponen cómo va a ser esta nueva profesión. Entonces, yo diría que estamos ante una gran oportunidad, pero también para nosotros es una responsabilidad. Entonces, para liderarlo necesitamos soltar una pequeña mentira, ¿vale? O sea, hay una mentira que nos hemos creído nosotros mismos y es que hemos llegado a pensar que el software era el fin y el software nunca fue el fin. El software solo era un medio para conseguir lo que queríamos. Nuestra misión jamás fue codificar y era resolver problemas, aportar valor
entendiendo el problema de negocio, entendiendo cómo lo podemos solucionar, generando alternativas. Y bueno, sí, luego lo codificábamos, pero eso era el medio, no era el fin en sí mismo. Entonces, codificar era la herramienta y no la meta. Y, por desgracia, yo creo que ha habido aquí una superespecialización. Según hemos ido siendo capaces de conseguir más cosas, hemos ido dividiéndonos en silos, ha habido superespecializaciones y cada una de ellas ha ido haciendo su tecnología, desconectándose un poquito más de la idea global, ¿no? y de negocio. Yo cuando empecé hace 30 años no existía ese concepto de que hubiese tantos silos, sino que tú estabas con negocio, entendías los problemas y los ibas resolviendo. ¿Con qué? Con la tecnología que tenías en aquel momento, ¿no? Entonces, tenemos que abandonar esa idea de que es la tecnología o lo importante son pues, los frameworks o los detalles y volver a unificar en, no, lo que hacemos es resolver problemas y resolver problemas para negocio. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estamos en un momento en el que si tú estás muy especializado, pues a veces vas a decir, oye, es que no lo hace como yo quiero, no lo hace como me gusta, ¿vale? Pero eso realmente no importa y el tema es que cada vez va a importar menos. Os lo pongo muy fácil, o sea, para mí en unos años codificar a mano pues va a ser como hacer sudokus. ¿Vale? O sea, va a ser un pasatiempo respetable, un ejercicio mental, pero no la forma que entregamos valor. Nosotros no nos dedicamos a codificar, nos dedicamos a solventar problemas. ¿Vale? Entonces, si codificar ya deja de ser el cuello de botella, ¿a dónde pasa el foco? Pues el foco pasa a entender los problemas, a dar opciones de solución, a gestionar la complejidad según se va avanzando en la solución del problema, a entender qué construir, qué no construir también, que eso es bastante importante, qué borrar, por qué, y ir gestionando cómo la complejidad crece. Y ahora, además, con una herramienta que nos permite que sin querer generemos mucha más complejidad mucho más rápido. Entonces, el valor de gestionarla va a ser más importante en este caso. Y lo que nos queda realmente va a ser profundamente humano. O sea, entender los problemas, dar soluciones, gestionar esa complejidad es algo en lo que podemos aportar muchísimo en este caso. ¿Vale? Por eso todos nos vamos a tener que parar a pensar mucho más como product engineers, ¿no? Vamos a tener que pensar en equipos de producto. Si pensamos pues, en esta infografía en los distintos pasos, que no tienen por qué ser personas, pues tenemos como grados de madurez en cuanto a cómo son los equipos, ¿no? Ese que se divide en silos, en el que vas pasando el trabajo de uno a otro, hasta pues, la parte de abajo en el que consideramos que el equipo está involucrado extremo a extremo en solventar todo el problema, en hacer la selección de qué es en lo que tenemos que trabajar, cómo lo hacemos, qué soluciones hay, cuáles son las mejores, cómo las vamos a desplegar. Entonces, todos tenemos que pensar mucho más con esta mentalidad y no con la mentalidad de yo programo lo que me dicen, no es yo hago lo que me están pidiendo o yo soluciono tickets de Jira. No es ese nuestro negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener este mindset de producto. Otra cosa que también yo creo que está pasando es que ahora que tenemos una IA que realmente puede saber los detalles o que puede aprender casi de cualquier cosa, de cualquier framework, el valor del ser muy, muy especialista, bueno, va a ir cediendo terreno a la gente que es bastante más generalista. Por eso ahora, cada vez, lo mejor es conectar piezas, entender distintas piezas y siempre, pues acompañados pues, con agentes y con IAs, podemos cubrir los huecos. Y como equipo, al final ese equipo cada vez tiene que ser más end-to-end y centrarse mucho más en el problema de negocio, ¿no? Entonces vuelve a ser un poco lo mismo. Esta idea me parece fundamental. Ken Beck tiene una metáfora, que es la metáfora del desierto y el bosque, en el que él lo que nos comentaba es que hay empresas que desarrollan software en el desierto, ¿vale? Son organizaciones que hacen software en el que nunca hay tiempo, que todos son silos, que al final todo el mundo está cubriéndose su culo, su parte de lo que está haciendo, no suele haber buenas prácticas, no suele haber... A veces hay tecnología, pero no conectada con lo que tenemos que sacar de negocio, ¿no? Y suele ser, pues, hay muchísima ansiedad,
un desastre. Pero realmente no tiene por qué ser así y hay empresas en las que no lo es. Y es lo que él considera el bosque, ¿no? Donde puede haber una excelencia técnica pues de verdad, práctica, con un valor continuo y con colaboración con negocio. O sea, sobre todo donde el equipo está trabajando con negocio para solventar esos problemas. Y hay una trampa, ¿vale? Y la trampa importante es que nos han dicho que la IA acelera. Y yo realmente no creo que la IA nos acelere, la IA nos multiplica, ¿vale? Y de la misma forma multiplica lo que hagamos, para bien o para mal. Si estás en el desierto, multiplica el desierto. Vas a generar basura a una velocidad impresionante. Va a haber bancarrotas técnicas, va a haber equipos que se van a dar leches como panes, va a haber que recuperar proyectos que van a estar hechos un desastre, ¿no? Más basura, más rápido. Pero si estás en el bosque, esa posibilidad existe y además ahora es bastante más fácil. Cuando tu código tiene un buen testing, cuando está muy bien modularizado, que eso además es muy, muy importante en el caso de las IAs, cuando haces, pues es semántico el código, la IA además funciona mucho mejor, ¿vale? Y le pones reglas para hacer TDD, defines cómo va a ser tu workflow, lo compartes con tu equipo, lo ajustas y de repente es como tener superpoderes, alcanzar cosas que antes no podías alcanzar. Y fijaos, mi opinión es que el incentivo para hacer las cosas bien siempre ha estado ahí, ¿vale? O sea, en muchos casos lo hemos ignorado, pero siempre ha estado ahí. Pero es que ahora es imposible de ignorar. O sea, cualquiera que ahora esté intentando meter IA y no tenga una buena base de testing o no lo introduzca, la está liando bastante fuerte. Entonces, y aquí está lo bonito, porque esta es la mejor oportunidad que hemos tenido pues, como comunidad de realmente hacer las cosas bien. Me hubiese gustado que las hubiésemos hecho bien porque era bueno para los humanos y resulta que ahora nos están empujando a hacerlas bien porque es buena para las IAs. Bueno, eso no me gusta tanto, pero aún así, bueno, pues está bien, me conformo y nos da ese pie para hacerlo bien. Porque al final, como es más fácil meter buena calidad, te puedes permitir más calidad, más test, mejor documentación, pruebas que antes no hacías, que a su vez hace que la IA funcione más rápido, que a su vez hace que la siguiente vuelta puedas seguir mejorando. Entonces, cada vuelta amplifica si usas buenas prácticas. Entonces, se vuelven las buenas prácticas en un multiplicador de impacto. Creo que hay algunas sesiones, por ejemplo, en la conferencia que van a hablar de esto. Entonces, en el bosque, la rueda gira a tu favor. Creo que hay 3 partes importantes para que podamos hacer este cambio, esta reinvención, de una forma real, que es el desapego, que es lo que da subtítulo a esta pequeña keynote. Hay un primero que es el desapego del conocimiento, ¿no? Tenemos pues, esa parábola del maestro Zen, al que le venía el aprendiz, pero le venía el aprendiz con la taza llena, ¿no? Intentaba añadirle conocimiento y desbordaba. Entonces, tenemos que desaprender, tenemos que vaciar la tapa, tenemos que ponernos en modo aprendiz para realmente poder absorber nuevos conocimientos. Y además, pues es genial porque casi todos los que estamos aquí, yo entiendo que nos gusta esta profesión porque nos gusta aprender. Entonces, es una oportunidad genial para aprender bastante desde el principio. Luego hay otro desapego y igual a veces nos cuesta un poco. Hay que desapegarse del código. Hay que entender que es el medio, que no es el fin, que lo vamos a borrar en 2 días, que no pasa nada. Eso no significa que lo hagamos mal, ya hemos visto que lo correcto era hacerlo con buena calidad y con buenas prácticas, pero estamos en el negocio de evolucionar soluciones. No estamos en el negocio de construir obras de arte con nuestro código, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro y hay que desapegarse, hay que hacerlo con lo suficientemente bueno y con las buenas prácticas que se necesiten para que eso funcione bien, pero al mismo tiempo saber que dentro de 2 días lo vas a borrar y, sobre todo, no pasa nada. El software es plastilina que tenemos que moldear. Tercer desapego de lo construido. Antes, lo que íbamos a ir haciendo una bola y cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Ahora lo que va a haber van a aparecer cosas, van a desaparecer cosas, va a ser todo bastante más rápido. Entonces, lo que tenemos que aprender es a gestionar la complejidad. Pero nos tenemos que desapegar de lo que ya hemos construido. Lo que hicimos ayer quizás no sea lo correcto. Tenemos que adaptarnos mucho más rápido, pero para eso tenemos que tener esa mentalidad de que lo podemos cambiar y de que nos vamos a desapegar de eso que hemos construido. No nos enamoremos de la solución, enamorémonos siempre del problema. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos mañana? Pues para mí,
parte de lo que tenemos que empezar a hacer, los que no lo estáis haciendo, es experimentar, y experimentar muchísimo. No lo hagáis con el código de producción si estáis empezando con eso, hacedlo pues, en entornos seguros, con parte seguro, en comunidad. Yo ahora mismo me siento como al principio de los 2000, cuando estábamos aprendiendo TDD o Continuous Integration, me siento pues, con ese espíritu de estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, aprovechar pues, bueno, pues, conferencias, meetups, coding dojos, quedar con la gente, hacer lo que necesitéis para aprender en comunidad. Lo segundo, y esto me tiene bastante enganchado, ahora podemos codificar nuestro propio conocimiento y experiencia pues en skills, en plugins, en distintas formas en el que podemos escalar mucho mejor nuestros conocimientos, compartirlos con los compañeros, hacer a nivel de equipo. Antes eso era muchísimo más difícil y ahora resulta que es mucho más fácil y además incluso podemos preparar, pues no sé, desde agentes que nos ayuden a hacer cosas que antes no sean imposibles, ¿no? Yo me imagino llegar a la mañana y que directamente pues, tengas un agente jardinero, ¿no? Que dice, oye, te he refactorizado estos test, te he mejorado esta otra parte, he visto que aquí había un hueco, ¿no? Que tengas un Chaos Monkey que ha hecho ciertas pruebas que los ha corregido también, que todo eso se mezcle y que podamos codificar, ¿no? Que haya un agente que esté borrando pues, el código muerto, recogiendo partes de la complejidad que ya no se están usando y que las borre. Y todo eso es posible ya con sistemas que estén funcionando bien. Lo más importante, pensad que la IA que estamos viendo ahora es la peor IA que vais a ver jamás, ¿vale? Entonces, de aquí solo para adelante. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo estamos en esa reinvención y qué es lo que vamos a hacer. No quiero venderos humo, hay una preocupación que es cómo vamos a hacer con quien está entrando ahora. Yo creo que nosotros tenemos que hacer esa comunidad. De la misma forma que podemos codificar nuestra experiencia de años, pues creo que tenemos que acompañar a esa gente, ponerles una escalera a la gente que está entrando ahora y hacer que sea mucho más fácil ese proceso de aprendizaje que igual a nosotros nos ha costado 20 años, pues hacer que sea bastante más fácil. Y también apoyar ahí un poco porque básicamente pues la entrada ahora mismo en la profesión pues está siendo pues más complicada, ¿no? Está muy revuelta y creo que ahí es parte también de nuestra responsabilidad. Y con eso cierro. O sea, yo diría que no queremos evitar la tormenta, lo que queremos es pues surfear la ola y pues hasta ahí.